Despertar Político. Yo quiero comentarles un dato que es doloroso y repito, yo estoy media harta de tener toda la semana que venir a tratar este tema, pero uno no puede desistir y tiene que persistir a ver si las cosas cambian. Ayer una madre y su hija murieron a mano de la violencia feminicida. Todavía hay una niña de 7 años que lucha por su vida en un hospital. Pero lo más aterrador de este caso es que el feminicida, su papá, está preso por un hecho parecido. Todavía no está claro si la víctima del abuelo en este caso, o del suegro en este caso, llegó a matar a su víctima o está preso por golpe y herida, pero definitivamente hay un caso de que el padre del victimario está preso por el mismo hecho o por el intento del mismo hecho que cometió su hijo. Pero peor aún, según denuncias que pude ver esta mañana en Programas Hermanos cuando venía de camino para acá, hay otros miembros de la familia de este joven que también han cometido hechos similares. Estamos frente a una familia donde la violencia es la norma. No estamos hablando de un evento aislado, sino de un patrón. Un patrón que se repite generación tras generación sin que el Estado haga absolutamente nada. Y ahí está la verdadera tragedia, que no prevenimos, no damos seguimiento, no intervenimos y dejamos que la violencia se herede, como parece indicar en este caso. Cuando un hombre que asesina a su pareja y a su hijastra y descubrimos que el papá también lo hizo y que otros familiares han cometido este tipo de hechos, lo primero que uno tiene que preguntarse, ¿dónde rayo estaba el Estado? Porque estamos hablando de que una misma familia, varios miembros de ella, ha cometido varios hechos delictivos del mismo tipo y esta familia todo parece indicar que nunca fue intervenida. ¿Cómo es posible que un hogar con un historial de violencia no haya recibido ni acompañamiento psicológico, ni un acompañamiento constante, ni visita de trabajadores sociales, ni alertas de peligrosidad? Porque cuando una familia registra múltiples hechos de violencia, eso, señores, no es casualidad. Eso es una estructura, es parte del entorno, eso es un modelo aprendido, eso es una normalización de la violencia y de la agresión. Entonces, ¿dónde estuvieron las autoridades? ¿Dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvo el sistema? ¿Dónde tuvo el seguimiento que se le debió haber dado para romper con este ciclo? En la semana pasada, Funglode, que hace unos muy buenos informes, tengo que admitirlo, publicó el Observatorio Político Dominicano un informe sobre los feminicidios. En este se decía que en el año 2024 hubo 73 feminicidios. El 89% fueron cometidos por parejas o exparejas. La ruptura, los celos y la negativa a dejarla ir o a retomar la relación son los detonantes más comunes. En el 25% de los casos ya había un historial de violencia, pero tal y como dicen todos los demás informes que yo les he traído aquí, el tema central es que las víctimas rara vez denuncian. Y la mayoría de estos ataques suceden durante horas de la madrugada o en la noche dentro del hogar. O sea, donde se supone que yo tengo que estar más segura, que es en mi casa, en mi cama, se está volviendo el lugar de más peligrosidad para una mujer. Tal y como descubrí en un informe de El Defensor del Pueblo, hace unos 2 años, increíblemente, las zonas donde más se cometen estos actos de feminicidio, donde más violencia intrafamiliar hay, son en Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega y en toda la zona del Cibao. Las provincias más críticas son esas 3 que mencioné antes: Santo Domingo, Distrito Nacional y La Vega. En 9 años, el país acumula 779 mujeres, adolescentes y niñas asesinadas. ¿Qué demuestra este informe? Que esto no es un hecho espontáneo, que esto no es un impulso, que esto no es un accidente. Y cuando tú incluso lo puedes focalizar por áreas específicas donde se repite una y otra vez el mismo patrón, se supone que el Estado debiera de prestarle especial atención a estas áreas, porque es un comportamiento que se repite y porque nunca se rompe, tal y como pasó
con esta familia que ayer quedó destruida. Una madre, su hija de 17 años, una niña de 7 años. Entonces, ¿qué es lo que indica esta situación y todos los casos que yo le pueda traer? Bueno, que aquí reaccionamos cuando ya la víctima está muerta. Aquí no se prevé antes, porque si hubiesen previsto, esa familia hubiese estado intervenida porque ya hay varios miembros de esa familia con denuncias o presos por temas de violencia de género. Que aquí solamente salimos a dar declaraciones y hablar de los temas después que estamos en el entierro. O con el caso, como está esta niña, en una institución hospitalaria luchando por su vida. Que aquí hacemos muchas comisiones luego de que el palo está dado, porque en República Dominicana nos encanta poner candado después que los roban. Entonces, la prevención aparentemente aquí es inexistente, la supervisión sigue siendo mínima y el seguimiento sencillamente no existe. Si en República Dominicana una familia tiene más de un feminicidio, debería existir un protocolo obligatorio de intervención. Debería existir trabajo social, debería existir un tema de seguimiento psicológico, debiera haber visitas domiciliarias por parte de trabajadores sociales obligatorias, debieran haber programas obligatorios de reeducación, cosa que no va a haber porque ya yo les traje a ustedes que aquí nada más hay 3 centros de reeducación en todo el país, cuando deberíamos tener mínimamente 17 para bajar un 30% la violencia. Debería haber un monitoreo continuo, pero aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hacemos es esperar a que el hijo repita el crimen del padre, a que la hija repita el descontrol de la madre, y a veces lo hace antes de que el padre original salga de prisión. ¿Qué nos está diciendo esto? Que más allá de la violencia de género, aquí hay un tema estructural de violencia intrafamiliar, donde la violencia se aprende, donde la violencia se normaliza y donde la violencia se repite. Que si un niño crece viendo a su padre golpear, humillar o matar, lo más probable es que repita este patrón. Pero también está diciendo algo pero mucho más profundo y mucho más doloroso. Que el Estado Dominicano, sin importar quién gobierne, no trata la violencia de género como un fenómeno estructural, sino que es un tema de moda y que lo trata como incidentes aislados y no como un todo, que es lo que la data demuestra. Y esto, a mi entender, es un error mortal. En el nuevo Código Penal, que está supuesto a entrar hasta el año que viene, se tipifica por primera vez el feminicidio como un delito autónomo. Y eso es un avance y eso está bien. Pero esta ley no está diseñada para prever ni para salvar vidas antes del crimen. Es una ley que llega después, reactiva. La ley actúa cuando ya la familia está rota, cuando ya el cuerpo está en la morgue o cuando está luchando por su vida en un hospital o en una clínica. Que yo entiendo que se debería de hacer ya para salir de lo que está sucediendo versus a lo que debería de suceder. Aquí debe haber educación emocional y de resolución de conflictos desde las escuelas. Porque atento a que con mi familia no te metas, estamos en el berenjenal en el que estamos. No todas las familias cuentan con el conocimiento, las herramientas suficientes para guiarse a sí mismos, mucho menos a otros. Debe haber una intervención comunitaria. Esto puede escuchar hasta cruel, pero debemos tener calieses, si usted le quiere poner nombre, en los barrios, que estén monitoreando lo que sucede en los barrios. No como una materia de chisme, sino a materia como una forma de prevención, que debe haber un seguimiento psicológico, que debe haber atención prioritaria a familias que ya tengan un historial de violencia, no necesariamente de género. Cuando ya en una familia hay historial de violencia intrafamiliar, de violencia psicológica, de pelas a los hijos que lo dejen de clínica, más que irnos directamente a un tema de meter preso a la gente, aunque usted meta al perpetrador preso, esa familia debe recibir un acompañamiento psicológico para aquellos que vienen subiendo no repitan el patrón y cualquiera de los dos cónyuges que sea la víctima en este caso no siga escogiendo patrones en sus próximas parejas que tengan este mismo perfil violento. Tiene que existir un sistema de alerta temprana. No es posible que una persona vaya a un hospital 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces golpeada
y no se levante ninguna alerta. En el caso de La Vega, que hubo a mediados de año, que era una dominicana que vivía en el exterior, pero que estaba tratando de retirarse aquí, que su expareja la mató con su misma arma. Ella fue varias veces al hospital, fue varias veces a Procuraduría. En Procuraduría votaban el certificado médico y finalmente ninguna alerta se levantó y esto le costó la vida. Las escuelas tienen que estar entrenadas para identificar patrones de violencia y señales en sus alumnos. Sí, una de las cosas que a mí más me ha horrorizado fue el caso del niño fantasma en Higüey, que dejó de ir a clases. Eso no llamó la atención de absolutamente nadie. La niña que fue torturada hace poquito tampoco llamó la atención de absolutamente nadie. Incluso personas de su comunidad fueron a un CAIPI, como el CAIPI no era la que le tocaba, esa situación se quedó así. Todas las instituciones del Estado que pueden tener un contacto con la gente que tiene que ver con menores de edad tienen que tener el entrenamiento para identificar estas señales y el poder, si se quiere, de poder levantar una alerta o intervenir en casos de necesidad. Tiene que haber, y ya lo he dicho muchas veces, un registro unificado entre la Procuraduría General de la República, Interior y Policía, Ministerio de la Mujer y los hospitales y clínicas. Porque ya yo les he contado de casos que me han llegado al pregonero, de casos de violencia de género, donde el Ministerio de la Mujer llama para preguntarme esos datos, casos que ya incluso están judicializados. Cuando yo me enteré de que no existía este registro unificado, este sistema unificado, con ese caso fue que me enteré de que el Ministerio de la Mujer no podía saber si en La Vega una mujer depositó un caso de violencia de género, que la Procuraduría o la policía, con el caso del asesino en serie que había matado 5 mujeres en el transcurso de 20 años, aún estando su cédula en el sistema, a no haber un sistema unificado en línea, este hombre no pudo ser identificado luego de que matara a la segunda. Lo encontraron de casualidad porque lo encontraron tirando el cadáver, ni siquiera fue porque hubo una investigación detrás. Lo encuentran tirando un cadáver X, y en los interrogatorios es que él confiesa los casos que él le dio la gana de confesar, porque sabrá Dios si habrá más. Y nada de esto que yo les estoy diciendo existe todavía. Hoy hay una niña que está luchando por su vida, una niña que no debería estar en un quirófano, sino que debería estar en una escuela jugando, aprendiendo a escribir y riéndose. Sin embargo, hoy esta niña ya no acabará. Hoy esa niña es huérfana y es la otra cara de la moneda en estos casos. La cantidad de niños que está quedando huérfanos de madre y de padre por culpa de la violencia. Y esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué está sucediendo con estos niños luego de? ¿Quién le da seguimiento? Porque ¿quién se queda con ellos? La madre, la familia de la víctima en este caso, que está viendo ahí un posible heredero del victimario, la familia del victimario que va a repetir el patrón de educación que tuvo en el victimario. Definitivamente esto es una tragedia, no solamente para aquellos que fallecen, sino para los que quedan detrás. Entonces, ¿cuántas familias más, cuántas personas más va a perder República Dominicana por no intervenir familias que ya presentan un patrón evidente? El feminicidio no se va a acabar en República Dominicana porque aumentemos penas. Tampoco se va a reducir porque hagamos un mes de campaña de violencia contra la mujer, con tweets oficiales, con muchos anuncios bonitos. Se va a reducir cuando entendamos que esto es un tema de salud pública, de educación, de acompañamiento familiar, de trauma colectivo. Se reduce cuando el Estado deja de perseguir cadáveres y empieza a perseguir riesgos, cuando deja de castigar únicamente al que comienza a intervenir antes de que el crimen ocurra. La violencia en este país es estructural y mientras no atendamos esa estructura, mientras no atendamos esa cultura, el próximo feminicidio ya está escrito. Despertar. Política.